Hoy de presentarles al pastor y uno de nuestros profesores del Seminario Internacional Teológico Bautista, Jorge Gali, que hoy va a traer el tema. Jorge, pasa adelante, bienvenido a esta tu familia y tu casa. Nos alegramos muchísimo que estés aquí. Yo quiero que te pongas lo más cómodo posible, como si estuvieras conduciendo un avión, así. Y te sientas con toda la libertad de poder expresar y hablar lo que el Señor ponga en tu corazón. Como te dije, tenemos una traducción al alemán, que eso funciona automático. No te preocupes por nada y disfruta. Y deseo que el Señor traiga palabra sobre tu vida hoy para nosotros. Vamos a orar. Señor, bendice a Jorge, gracias por su vida. Y Señor, te honramos porque a través de él nosotros somos hoy ministrados. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un gusto ser parte de esta familia. La verdad que ya me siento en casa. Siento que estoy en mi tierra, con mi gente. Y entonces en esa libertad también quiero compartirles en esta tarde la palabra que Dios puso en mi corazón. Como dijo el pastor, vengo en representación del Seminario Internacional Teológico Bautista, casa donde yo estudié antes de ser pastor, hace ya 50 años, allá en el Paleolítico más o menos. Y después Dios me dio la oportunidad de capacitarme y hoy soy docente de esa casa, una casa que ya tiene 104 años de servicio a la Iglesia de Jesucristo. Y bueno, como parte de las extensiones que el seminario abre en varias partes de América Latina y en este caso aquí en Múnich, venimos a servir a la iglesia. El seminario no reemplaza, no compite, el seminario es un auxiliar de la iglesia. Y cuando la iglesia nos convoca para alguna capacitación, bueno, con gusto lo hacemos. Y bueno, precisamente mañana lunes se inicia un ciclo de 12 seminarios de aquí hasta el año que viene, en el cual los estudiantes van a estar recibiendo capacitación ministerial, es decir, una capacitación en lo que sería la teología práctica, la teología del servicio, la teología llevada a la realidad. Y precisamente durante esta semana el foco va a estar puesto en la pastoral a la familia. Vamos a estar 3 días trabajando sobre el tema pastoral a la familia y luego específicamente consejería familiar. La verdad es que el tema familia es algo que llevo en mi corazón. Desde hace 30 años Dios puso esta carga. Ocupate de la familia, ocupate primero de tu familia y después ministrá a la familia que yo pongo bajo tu cuidado. Y bueno, traté de hacer lo mejor posible con mi familia. El Señor nos dio con mi esposa Rosalía 5 maravillosos hijos y 2 nietitas. De manera que ahí estamos disfrutando ya de esta familia que Dios nos dio. Y también, bueno, de poder cuidar a la familia del pueblo de Dios. Para eso me capacité, estudié una licenciatura en psicología, luego hice una maestría en ciencias de la familia y sobre todo el Señor puso en mí este corazón de pastorear, de servir, de atender a la familia. Sabemos que la familia está en un riesgo bastante importante y bastante preocupante en este tiempo. Algunos hablan de la familia como una especie en extinción, como algo que a la larga tiende a desaparecer. Nosotros creemos que eso no se va a cumplir, porque la familia es invento de Dios, la familia es creación de Dios, la familia pertenece al orden creacional de Dios. No es una institución cultural, no es algo que al hombre en algún momento se le ocurrió. Dios instaló la familia, Dios es el autor de la familia. Y así como cuando escribimos un libro tenemos derecho de autor sobre esa obra, Dios tiene soberanamente
derecho de autor sobre la familia, porque es su obra. Y esa familia que Dios constituyó no va a ser conmovida, aun cuando sabemos que en muchos aspectos está siendo deteriorada, está siendo resquebrajada. Sin embargo, creemos firmemente que Dios ha de ser el sostén de la familia. Quisiera que en esta tarde me acompañen en la lectura de un texto que sirve de introducción al tema que vamos a desarrollar. En Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son textos que se conocen como fundacionales. Es decir, ahí se pusieron las bases para el funcionamiento de lo que Dios soñó para la humanidad y para el resto de la creación. Tanto es así que cuando a Jesús se lo estimula o se lo prueba en cuanto a el tema familia, ¿se acuerdan cuando le hacen la pregunta respecto al divorcio? Jesús dice, bueno, Moisés hizo una concesión, y hay una frase ahí muy importante, pero al principio no fue así. Y la pregunta es, ¿a qué principio se está refiriendo Jesús? Génesis 1 y 2. Ese momento fundacional en el que Dios establece un modelo de familia y el propósito que Él tuvo al crear esa familia. Y en esta tarde vamos a tomar uno de esos propósitos y tratar de desarrollar con la ayuda del Señor. Génesis 1, 27, 28 nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Quiero llamar la atención el orden en el cual aparecen estos mandatos, estas órdenes que Dios le da a la primer pareja humana. El orden es el siguiente, después de la creación, versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, es decir, procreen, sean padres, cumplan ustedes ahora la tarea que yo empecé. Interesante estos dos aspectos, primero la bendición y segundo el mandato. Hay que tener en cuenta que nunca Dios te va a mandar a una misión si antes no te equipa para cumplir esa misión. Y en este caso, equipar a estos padres era primero que ellos fueran bendecidos por Dios y luego pudieran ser los transmisores de esa bendición a sus hijos. En este orden, Dios establece entonces la primer función de la pareja humana, que era la procreación. Es interesante que Dios, cuando le salió esa hermosura y esa maravilla que fue la primer pareja humana, dice el texto, y vio Dios que era muy bueno, superlativamente bueno. De todo lo que iba creando, dice, era bueno, era bueno, era bueno. Cuando llega al hombre, al varón solo, dice, vio que no era bueno. Pero cuando crea la pareja humana, dice, y vio Dios que era súper bueno. Pero es interesante que Dios no se entusiasmó amasando muñecos de barro, soplándole, sacando de la costilla a otra mujer y ahí crear una línea de montaje de muñecos y muñecas, Adanes y Evas, y soplándole como si él fuera el fabricante de seres humanos. Lo interesante es que Dios le delega esa función a la primer pareja humana. Qué bueno, ¿verdad? Pero antes de darle esta delegación, los bendice.
Insisto en la importancia de recibir primero las herramientas con las que Dios quiere bendecirnos para luego cumplir la tarea que Dios nos encomienda. Es como cuando nuestros niños van a la escuela, ¿verdad? Generalmente los padres, las madres, revisamos si en sus mochilas o en sus, ¿qué son? Bolsas, llevan el cuaderno, el lápiz, la goma. Llevas todo, no te olvidas nada porque lo vas a necesitar en la escuela. Realmente controlamos eso, ¿verdad? Y así Dios va equipándonos para luego mandarnos a la misión. Y en este caso, la misión es muy simple pero fundamental: ser padres. Este orden, Dios nos bendice para que seamos bendición. Por eso es que cuando traemos a un bebé aquí frente al altar y lo presentamos al Señor y el pastor ora, ese es un momento precioso, maravilloso, disfrutamos mucho, pero ¿saben qué hace Dios? Dice, bueno, yo lo bendigo, pero te lo devuelvo. Esto es tuyo ahora. Para que vos seas el responsable de bendecir con la bendición que yo te doy a este hijito tuyo, a esta hijita tuya. Ese plan que se establece aquí en Génesis 1, 27, 28, se repite de una manera muy interesante en cada momento fundacional en la historia de la humanidad. Fíjense, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, cuando arranca la historia ya después de Génesis 3, con la triste caída de la rebelión del hombre. Cuando Dios creó al ser humano, los hizo semejante de Dios mismo, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos, los bendijo. Más tarde, en Génesis capítulo 9, cuando la humanidad arranca de nuevo después del diluvio, las palabras que le dirige a Noé son exactamente la misma. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios bendijo a Noé con estas palabras. Es decir, como que hay un patrón que se va repitiendo en estos momentos donde la humanidad inicia, arranca o tiene una nueva oportunidad. Y ni que hablar de Génesis capítulo 12, donde hay un verdadero momento de inicio para el plan redentor de Dios. Abraham, nada menos que Abraham, el padre de la fe, el padre primero del pueblo judío, pero más tarde el padre de todo el pueblo de Dios. Y a este padre Dios le dice, te bendeciré, punto 1, condición primera, y serás bendición. Con mi bendición vas a bendecir a otros. Este orden es muy importante de respetar. Y luego se mantiene a lo largo de toda la Biblia. Hay pasajes hermosos, como por ejemplo Génesis 49, donde el anciano Jacob llama a sus hijos, a cada uno de ellos, también a algunos nietos, y ya medio cieguito, Jacob va extendiendo su mano y dice que va bendiciendo a cada uno de sus hijos. Me llama la atención, por ejemplo, la bendición que le da José. Miren qué poesía. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Bendecir significa decir bien. La palabra viene de eulogio. Cada vez que elogiamos, decimos algo bueno de la persona, ¿no? Y si alguno se llama eulogio o eulogia, sepa que su nombre quiere decir bendecido. Y aquí Jacob, ya anciano, está eulogiando.
está bendiciendo, y en este caso, esta bendición a José, retoño fértil. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al poderoso que te bendice, con bendición de lo alto, con bendición del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Bueno, una bendición completa que el viejito Jacob le está dando a sus hijos y a sus nietos. Quiere decir que el pueblo de Israel incorporó de una manera muy clara, muy firme, muy sólida, esta idea de Génesis, de que los padres eran algo así como en una carrera de posta, los que llevaban la posta, y cuando venía la próxima generación tenían que pasarle la bendición a la siguiente y así con las demás. Y no hay momento en el cual una generación a lo largo de la Biblia bendiga a la otra. Aún el mismo Señor Jesús, apenas después de nacer, los padres lo llevan al templo para ser bendecido y ellos se hacen cargo y responsables de esa bendición. Bendecir a los hijos. Claro, uno dice, bueno, fácil, ¿no? Te bendigo y ahí arranca la historia, que se arreglen. Pero la verdad es que bendecir no solo significa decir bien, sino también significa hacer bien. Y nosotros bendecimos a nuestros hijos no solamente cuando le damos palabras de elogio, de afirmación, de felicitaciones. La verdad que nuestros hijos necesitan mucho de eso. A veces le quitamos esa bendición cuando nuestro hijo se saca, por lo menos allá en mi país, la nota máxima es 10. Y se sacó un 9 y le decimos, bueno, pero yo esperaba un 10 para vos. No lo estamos bendiciendo. Y se saca un 10, decimos, bueno, pero esa maestra le pone 10 a cualquiera. No es bendecido. Bendecimos con palabras de afirmación, pero también bendecimos con la presencia, con nuestra presencia. Hace poco escuchaba, viajaba con un padre 300 kilómetros por la ruta y dice, mira, te dejo y me vuelvo. ¿Por qué? Porque mi hijo, 14 años, juega un partido de fútbol a las 4 de la tarde y me dijo, pa, vas a estar, ¿no? Y sí, tengo que estar. Es muy importante que yo pueda estar en ese momento que él debuta jugando a fútbol semiprofesional allá donde estábamos. La presencia del Padre, ¿cuánto significa? En un acto escolar, en una fiesta, en una graduación. Esos momentos son fundacionales y estamos transmitiendo la bendición a nuestros hijos. También en cuestiones prácticas, como controlar si tiene todas las vacunas, el chequeo médico. Esa es responsabilidad nuestra como padre. Y en cada uno de esos actos y gestos estamos bendiciendo a nuestros hijos. Padres presentes, padres que son los transmisores de la mayor de la bendición, que es la fe en Jesucristo. La verdad es que todavía tengo en mi corazón el momento en que entro a la habitación de mi hija y veo a mi esposa Rosalía de rodillas junto a mi hijita Mariana de 5 años en ese momento, orando junto a ella, invitándole a que entregara su corazón a Jesús. Ese momento, mi esposa no se le dejó al evangelista, no se le dejó al pastor, no se le dejó a la maestra de la escuela dominical. Ella quiso tener el privilegio de ser la primera en bendecir a su hijita, llevándola a los pies de Cristo. Qué maravilla, ¿verdad? Bendecir a nuestros hijos con vidas íntegras, donde ellos escuchan lo mismo que ven en nuestras vidas. Hace poco un padre me contaba, mira, la semana pasada estaba estacionando el coche y en un mal movimiento rocé al auto que estaba al lado y le rompí el farol. Bueno, terminé de estacionar, dejé el auto ahí y estaba con mi hijito de 6 años.
Y entonces, bueno, salí del auto, miré para todos lados, no había nadie. Y su hijito mirando. Entonces el padre sacó un papel de la guantera y escribió: Señor, yo soy el dueño del auto que le rompió el farol. Aquí le dejo mi teléfono. Le pido por favor que me llame para que yo me pueda hacer cargo de esto que le ocasioné. Bueno, agarró el papel, lo puso en el parabrisas, lo dejó ahí y el hijito seguía mirando. Cuando se bajaron los dos del auto, el niño de 6 años dice: ¿así se hace, papá? Le consulta a ver si era así. Sí, así. 1000 sermones sobre honestidad no hubieran tenido el impacto que tuvo ese simple gesto de coherencia, de integridad entre el decir, el ser y el hacer. Y cuando un hijo ve eso en su padre, ya está, dormí tranquilo, porque tarde o temprano esa bendición va a germinar en tu hijo o en tu hija. Este es el maravilloso plan de Dios. Así lo pensó, así lo ideó y así funciona. Esta es la tarea indelegable de padres a hijos. Hay muchas instituciones que pueden funcionar auxiliando a los padres, pero no reemplazando. Estamos en una época en que terciarizamos la responsabilidad paterna. Se la delegamos a la maestra, a la escuela, al terapeuta, a la policía, al juez, porque ya no sabemos qué hacer. Pero la verdad es que la tarea de bendecir a nuestros hijos es de los padres y solo de los padres. Los demás podemos ayudar, pero este privilegio y este derecho solo corresponde a los padres. Ahora bien, lástima que existe Génesis 3. Estaría bueno que tuviéramos una Biblia con 2 capítulos nomás, ¿no? Génesis 1, Génesis 2, y hoy estamos todos ahí en el jardín todavía, en la gran fiesta, celebrando nuestra comunión con Dios, en fin, toda la fiesta que era aquel lugar. Pero existe Génesis 3. Y Génesis 3 también es la historia de la tragedia humana en la que el hombre se rebela contra Dios. Y esa rebelión genera un impacto tal en la estructura, en la dinámica, en las relaciones de la creación de Dios, que de alguna manera todo el plan de Dios se ve distorsionado, al punto tal que si bien es cierto había un plan de bendición, surge a la par el antiplan. El antiplan. Y así como hay un plan de bendición, también existe un plan de maldición. Y digo plan porque no es algo que surge así improvisadamente. Hay un enemigo, hay un malo, un mentiroso, un destructor, un asesino que quiere destruir el plan de Dios. De últimas, en este caso, que quiere destruir a tus hijos, que quiere destruir a la familia. Y así como hay un plan para bendecir a los hijos, así también hay un antiplan, plan de maldición que puede alcanzar, según la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 23, hasta la 3ª y 4ª generación. El Señor, después de haber dado sus leyes, dice: si tus hijos siguen esta verdad, hasta 1000 generaciones, como diciendo casi infinito, van a ser bendecidos. Pero si no les enseñas esta palabra y el corazón de tus hijos se endurece, hasta la 3ª y 4ª generación van a ser afectados por esa desobediencia o por esa negligencia. Es interesante que en terapia
familiar ha surgido hace unos 30 años atrás aproximadamente una escuela de terapia que se conoce como transgeneracional, terapia transgeneracional. ¿Por qué la llaman así? En su origen, la terapia era individual y, por supuesto, se sigue practicando de forma individual, especialmente en el marco del psicoanálisis, con Freud, etc. Así que el paciente llega, habla todo lo que tiene que hablar, hace toda su catarsis. El terapeuta escucha, alguna otra palabrita y mucho más de eso no va a agregar. Sirve, pero ahí termina la sesión terapéutica con un individuo. Luego los investigadores empezaron a descubrir que muchos de los problemas que traía el individuo eran a causa de la estructura familiar enferma a la que ese individuo pertenecía. Con lo cual empezaron a convocar a la familia inmediata, si estaba disponible. Y encontraron que muchas veces el enfermo, entre comillas, era el más sano de la familia, era el chivo emisario donde toda la familia enferma había descargado su patología. Así que trabajaron en lo que se llama terapia familiar sistémica y vieron, y vemos aún, grandes y buenos resultados. Pero alguno sospechó, acaso, si este problema que existía en esta familia del presente no habrá existido en generaciones anteriores a esta familia del presente. Empezaron a investigar, crearon algunos instrumentos para esa investigación y, para sorpresa de los investigadores, se dieron cuenta que había ciertos patrones de conducta disfuncionales que se iban repitiendo de una generación a otra en la misma familia, casi como una fotocopia, como un calco. Y ahí descubrieron que para sanar a un individuo hay que sanar a la familia, y para sanar a la familia hay que rastrear hacia atrás para saber dónde está la raíz de esa enfermedad. Eso es lo que se conoce como terapia transgeneracional. Pero mucho antes de esto, ya en la Biblia se hablaba de esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús sana a un ciego? Y la primera pregunta que le hacen los que están alrededor es: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ya estaba instalada la idea de que el pecado de los padres lo pagaban los hijos. Los platos rotos de los padres lo pagaban los hijos. Jeremías, hablando del tiempo mesiánico, dice: en aquel tiempo ya no se volverá a decir, los padres comieron los higos y a los hijos les salieron las denteras. Como diciendo, bueno, comiste de más y en vez de empacharte vos, tus hijos se empachan, ¿no? Y lo que Jeremías está diciendo es: ya no va a pasar más esto, que los hijos van a pagar las consecuencias de lo que hicieron los padres. Es decir, que estaba instalada esta idea de que efectivamente alguna disfunción paterna podía impactar negativamente. Así que hay este planteo, ¿verdad? Un plan de bendición, pero hay un plan de maldición. Y la pregunta es: ¿de qué lado estoy? Porque queremos ser responsables. Lo que más queremos, lo que más valoramos, lo que más atesoramos, obviamente, nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestra familia. Hay un plan de restauración. Y es interesante que termina el libro de Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, termina diciendo: Él hará volver el corazón de los padres al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Ahí ya se insinúa una bendición que de alguna manera va a poner límites
a Génesis 3, a ese plan que distorsionaba la bendición de Dios. En aquel tiempo, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, es decir, se producirá un encuentro, una reconciliación, una sanidad entre padres e hijos. Pero hay un texto que viene a confirmar esto de que hay posibilidad de reencontrarnos con ser canales de bendición para nuestros hijos. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a partir de ahora todas son hechas nuevas. Amén. Qué maravilla el plan de Dios, que Él no dejó las cosas así como quedaron después de Génesis 3, sino que en el mismo momento en que el hombre cae y destruye todo aquel plan de Dios, Dios ya inicia el plan de restauración de la bendición de Cristo. Quizás al mirar hacia atrás nos damos cuenta que en muchos aspectos no hemos bendecido a nuestros hijos. Por omisión o por acción no hemos sido canales de bendición. Cuando uno piensa en la vida de David, qué gran hombre, ¿verdad? Un hombre elegido por Dios conforme a su corazón para ser el rey de Israel. Pero David tenía dos problemas graves. Es interesante que la Biblia no esconde los problemas de sus héroes, como a veces la historia oficial la cuenta, ¿verdad? Y la Biblia dice que David tenía dos problemas. Era violento, es decir, tenía sangre en sus manos, por eso Dios no le permitió construir el templo, y era mujeriego, era un picaflor, andaba ahí mirando a quién, ¿no? Y ya tenía con quién, ¿no? Primero 4, después 5, después más, y hijos de todos los colores. Pero no le alcanzaba eso y seguía buscando al punto tal que destruyó toda una familia. David tuvo un hijo, tuvo varios, ya dije, pero uno que se llamaba Absalón. ¿Saben qué edad tendría Absalón cuando David, el Latin Love israelita, andaba detrás en sus correrías? Absalón tendría unos 12 años. Edad crítica si la hay, ¿verdad? 12 años. 12 años detrás de las cortinas palaciegas, espiando y mirando a su papito detrás de todas estas andanzas destructivas. Todo esto fue quedando en el corazón de Absalón. Obviamente esto fue maldición para la vida de Absalón. Este antimodelo que representaba el rey, el padre, se fue grabando en su corazón. Después de otros problemas traumáticos verdaderamente en la familia de David, abusos, muertes, violaciones, todo esto iba guardando a Absalón. Cuando Absalón crece y se hace grande, ¿qué se podía esperar de un muchacho así? Se rebela contra el padre, contra el rey. Y no solamente se rebela, sino que lo desplaza, lo saca de Jerusalén. Hace una fiesta absolutamente obscena, conforme a la obscenidad de su padre, como diciendo, bueno, mira, esto es lo que eras vos. Son páginas trágicas para el reino de Israel y para la vida del rey y de la familia. Y el rey arremete, contraataca, vuelve con su ejército, Absalón huye, escapa con su caballo y en esa huida su melena, que parece que era bastante larga y enredada, se engancha de
de unas ramas, queda ahí colgado, y 3 certeras flechas del ejército de David terminan con la vida de Absalón. Cuando llega David, llora amargamente. Absalón, Absalón, hijo mío, tarde lloraste, David, porque sembraste mucha maldición en ese corazón. Y así con otros hijos peores todavía podríamos seguir la historia. Lo que estoy queriendo decir es que la siembra es proporcional a la cosecha. Y si hemos sembrado el antiejemplo, el antimodelo, es probable que cosechemos lo que no queremos ver en nuestros hijos. Pero el mensaje es de esperanza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros quisiéramos en estos días sembrar esta idea de esperanza en la familia y generar herramientas de capacitación para poder acompañar a todas las familias que frente a este mensaje dicen: no estoy respondiendo al modelo de Dios, no soy la familia Ingalls, todos contentos, todos felices ahí comiendo la tortita que se hizo a las 5 de la tarde. Tenemos algunas falencias. Muchos padres, muchos hijos llegan con la pregunta: ¿hay esperanza? Madres solteras que llegan a la iglesia: ¿y nosotras qué haremos? Matrimonios ensamblados, hijos del divorcio, padres adictos, violentos. ¿Cómo podemos curar? ¿Cómo podemos sanar estas heridas? El primer paso es revisar y tomar conciencia que si está siendo en alguna de tus conductas un motivo de tropiezo para tu hijo. Si esto fuera así, este es el momento para decir: no quiero ser escándalo para mi hijo, no quiero ser maldición, quiero ser bendición. Una palabra para los hijos que quizás han sido dañados. Empieza a orar por los hijos que Dios te va a dar. Chicos y chicas, algún día ustedes van a ser padres, van a ser madres. Y en esa misión yo quiero que ustedes sean canales de bendición para ellos. Si has tenido la bendición de tener padres íntegros, padres presentes, padres sacrificados, hácelo saber. No padres perfectos, no estoy hablando de padres perfectos. Padres perfectos son insoportables. Padres que te acompañaron, que estuvieron con vos, que te restauraron, que admitieron un error. Hacéselo saber y dale gracias a esos padres. Dile: papá, gracias, me fuiste de bendición. Pero si te han herido por negligencia, por un doble discurso, ¿qué vas a hacer con esa herida? Absalón decidió vengarse. El hijo mayor de la parábola decidió victimizarse. Pobrecito de mí. ¿Qué vas a hacer con la herida que tal vez tengas de generaciones anteriores? Si por fin inician un sincero y genuino proceso de perdón y reconciliación, honra a tus padres y bendice a tus hijos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde y que en este rol y en esta función de ser portadores de la bendición podamos ser los padres que tienen la dicha de poder decir: he sembrado tales valores en mis hijos que puedo estar tranquilo, tarde o temprano habrá frutos. Y si veo que algo de lo que sembré
no es acorde al plan de Dios, estamos a tiempo de corregirlo y de sembrar una nueva semilla. Que el Señor les bendiga. En tu palabra vos dijiste que hay una oportunidad siempre para cambiar lo que es una maldición en una bendición. Y quizás yo creo que a todos los padres hoy nos ha ido igual, por lo menos los que estamos aquí, y pensamos si habrá esa oportunidad. Y yo quisiera que hoy puedas orar por nuestros padres, por nosotros los padres, que queremos aprovechar esa oportunidad y aprender este primer paso que hoy nos dijiste, que es bendecir y deshacernos de esa historia pasada, de ese error nuestro, porque es un error que tenemos que admitir, porque creo que lo dijiste muy claro, admitir es nuestra tarea. Y a mí me gustaría, Jorge, que si hoy hay padres aquí que desean ponerse de pie donde estar y tú puedas orar por nosotros, puedas ministrarnos en este momento. Yo sé que no vas a poder ministrar uno por uno, pero con tu oración y quizás la palabra que el Señor ponga en ti pueda generar en nosotros ese paso de arrepentimiento, eso que necesitamos para admitir, porque yo creo, a mí me parece, ¿no?, que admitir es un paso muy difícil. Es un solo paso, pero tiene como una distancia de 1000 kilómetros. Y quizás nos podés ayudar hoy a eso.